Bueno, había una chica. ¿Qué hiciste? Nada. ¿En serio? Solo nos estábamos besando. ¿Y luego qué? Y luego nada. Lo detuve. Espera, ¿cuándo se volvió Leonard un imbécil tan insoportable? ¿No se suponía que Leonard era el tipo simpático y sensato del grupo? Seamos honestos, toda comedia necesita uno, alguien con quien la audiencia se pueda identificar y que esté, al menos un poco, conectado con la realidad. Alguien que pueda negar con la cabeza, incrédulo, ante las molestas payasadas de nuestros personajes más caricaturescos. Alguien con quien podamos identificarnos. En el caso de The Big Bang Theory, Leonard Hofstadter era nuestro tipo, o al menos se suponía que lo fuera. Con el paso de los años, el personaje de Leonard fue deteriorándose constantemente, mientras que al resto del elenco se le permitió convertirse en miembros reales y productivos de la sociedad, con relaciones sanas y sólidas. Sin embargo, al final de la serie, Leonard era en cierto modo tan molesto como Howard lo fue en la primera temporada. Entonces, ¿cómo fue que nuestro nerd más discreto pasó de ser el favorito de los fans a convertirse en una fuente de frustración para ellos? ¿En serio? ¿Vas a pedirle consejos profesionales a una vidente? Buen trabajo, no te burlaste de ella. Hemos hablado bastante sobre la teoría del Big Bang en este canal. Hemos hablado de todo, desde evolucionar el personaje de Rag para que sea una persona real en lugar de un estereotipo, hasta la incorporación de Bernadette y cómo eso salvó el programa. La teoría del Big Bang hizo muchas cosas bien a lo largo de sus 12 años, pero también cometió muchos errores, y tal vez ningún pecado fue tan grande como el que cometieron contra el personaje de Leonard. Cuando la teoría del Big Bang apareció por primera vez en nuestras pantallas en 2007, el personaje de Leonard Hofstadter, interpretado por Johnny Galecki, rápidamente se convirtió en un ícono querido de la cultura pop. ¿Era nerd? Absolutamente. ¿Socialmente torpe? Definitivamente. ¿Quizá un poco demasiado quejumbroso y duro consigo mismo? Sí, claro, pero también era un tipo normal y con el que cualquiera podía identificarse, especialmente en comparación con su compañero de cuarto Sheldon y el resto de su excéntrico grupo de amigos. Siendo el único personaje con conciencia social básica y buenos modales, Leonard servía como un puente para que la audiencia pudiera adentrarse más cómodamente en un mundo de raros. Podía participar en incursiones nocturnas de World of Warcraft y aún así saludar a la chica bonita de al lado, más o menos. Más o menos. Hola, 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 hola. Hola. Él mantenía al resto del elenco bajo control al reprender lo peor de su comportamiento, pero aún así luchaba con sus propias inseguridades y se entregaba a pasatiempos poco convencionales. Y eso lo hacía entrañable, no solo para los espectadores, sino también para esa chica bonita de al lado. Después de varias temporadas de altibajos, Penny finalmente sucumbió a los encantos nerds de Leonard, y para el final de la serie, incluso se casaron y comenzaron una familia. ¿Existe una mejor pareja hecha en el cielo de las comedias que la rubia despistada y el novio nerd? Casi suena como la trama de un cuento de hadas con final feliz, pero aunque la historia de Leonard pudo haber terminado como un final de sitcom perfecto sobre el papel, en la práctica fue algo así como una pesadilla. Para cuando The Big Bang Theory transmitió su último episodio en 2019, la mayoría de los personajes ya había experimentado un gran crecimiento en sus vidas personales y profesionales. Howard y Sheldon tuvieron desarrollos especialmente grandes, ya que Howard dejó atrás sus patéticos intentos de ser mujeriego para convertirse en un esposo y padre genuinamente amoroso, además de astronauta. Y Sheldon, quien era socialmente rechazado, llegó a ganar un premio Nobel junto a su esposa Amy. Claro, ambos consiguieron a sus respectivas chicas al final, pero el verdadero triunfo fue cómo cambiaron sus personajes a lo largo de la serie. Se convirtieron en personas completas en lugar de simples caricaturas nerds. Aprendieron de sus errores pasados y trabajaron en sus rasgos más negativos para mejorar como personas. Y de esas mejoras vinieron sus éxitos. Incluso Rag aprendió a hablar aprendió a hablar con las mujeres y a respetarlas. Lo curioso de la vida es que, ya sabes, A veces algo que crees que va a ser grandioso. Cállate. ¿Pero qué hay de Leonard? Él comenzó el programa con más potencial. Seguramente no tenía a dónde ir más que hacia arriba, ¿verdad? Pues no. Su personaje en realidad tuvo una gran caída bastante rápido. Sí, Leonard, soy insegura. ¿Feliz? No, no estoy feliz. La realidad es que Leonard siempre fue un tipo algo egocéntrico y manipulador, pero podíamos perdonarle sus primeras indiscreciones porque era el miembro más normal del grupo principal de amigos. Todavía había tiempo para que él aprendiera de esos momentos de debilidad, o eso creíamos. Desde la segunda temporada, Leonard empezó a mostrar su verdadera personalidad cuando le dio a Stuart un consejo intencionalmente malo para que su cita con Penny fuera un desastre. No fue un mal consejo, simplemente no fue particularmente útil.
Por si sirve de algo, mi madre dice que cuando engañamos para beneficio propio, hacemos llorar a Jesús. Pero al menos él se sintió un poco mal al respecto en ese momento. No se puede decir lo mismo de Leonard al final de la serie. Este tipo de cosas se volvería algo común para él, ya que su personaje fue retrocediendo hacia lugares oscuros que nunca hubiéramos imaginado en las primeras temporadas. Lo mejor que se puede decir de Leonard es que, para cuando terminó The Big Bang Theory, había ganado cierto nivel de confianza en sí mismo. Mucho de eso tuvo que ver con que finalmente enfrentó sus problemas con su madre, lo cual fue una trama que definitivamente valió la pena incluir en la serie. Sin embargo, la mayoría de las veces, esa confianza en sí mismo lo lleva a decir y hacer cosas realmente crueles. Y desafortunadamente, el deterioro de su carácter y comportamiento se puede vincular bastante claramente a su relación con Penny. Mientras más seria se volvía su relación con Penny, más empezaba Leonard a encarnar todos los peores defectos por los que solía criticar a sus amigos. Fue cruel, manipulador, irrespetuoso, infiel y quejumbroso durante todo ese tiempo, y en cierto nivel eso tiene sentido. Si The Big Bang Theory fuera una comedia romántica de 90 minutos que todos habríamos ido a ver al cine en 2007, los créditos habrían aparecido después de que Leonard regresara del Polo Norte y Penny lo besara. Pero esto es una comedia de situación de larga duración. Los guionistas no tuvieron el lujo de fundir a negro una vez que los dos protagonistas se juntaron. La dinámica de ¿lo harán o no lo harán? Entre Leonard y Penny ocupó la mayor parte de las 2 primeras temporadas de la duración de The Big Bang Theory. Y después de que hicieron oficial su relación, los guionistas tuvieron que seguir inventando nuevas formas de mantener a los personajes y sus relaciones interesantes para los espectadores. Ahora, uno de los métodos probados y verdaderos para lograr eso es con una ruptura temporal, la cual The Big Bang Theory nos dio en la tercera temporada y realmente marcó un punto de inflexión para el personaje de Leonard. Entonces, mientras salíamos, ¿con qué frecuencia fingías que te gustaban cosas solo para tener sexo conmigo? Todo el tiempo. Esta es la mentalidad que esperarías de un personaje como Howard, no de Leonard. Y aunque tu primer instinto podría ser descartar este momento como si solo estuviera amargado por la ruptura, ese argumento no tiene mucho peso, especialmente porque las cosas solo empeoraron a partir de aquí. En la 4ª temporada, Leonard comienza una relación con la hermana de Raj, Priya, a pesar de la petición explícita de su amigo de que se mantuviera alejado de ella. ¿Y qué hace Leonard con su segunda oportunidad en el amor? Le es infiel. Conocí a esta chica y la besé y me siento terrible por eso, pero ya pasó. Nunca volverá a suceder y lo siento muchísimo. Pero por más frustrante que sea ver a Leonard, sus acciones no son su culpa. O sea, sí lo son, pero en realidad es culpa de los guionistas por hacerlo tan molesto. Considerando que Leonard fue escrito originalmente como un tipo bastante promedio, no es sorpresa que les costara trabajo encontrar formas de mantener su historia interesante. Es casi imposible escribir tu serie alrededor del personaje serio después de que ha logrado el objetivo que se le planteó al principio. Solo hay que ver a los Ted Mosby y Jim Halpert del mundo. Tarde o temprano, serán opacados por personajes más entretenidos, o serán convertidos en versiones desagradables de sí mismos para beneficiar tramas dramáticas pasajeras. En Cómo conocí a tu madre, Ted pasó a un segundo plano en su propio programa para que Barney pudiera tomar el papel principal. Y en La Oficina, Jim se convirtió en un burócrata corporativo que menospreciaba los logros de su esposa y casi arruinó su matrimonio. ¿Y Leonard? Bueno, él sufrió ambos de estos lamentables fenómenos. Fue relegado a un segundo plano para dar espacio a las historias de los otros personajes, mientras que al mismo tiempo destruían su propio personaje y su relación. Presumiblemente, los guionistas vieron el camino aburrido por el que iba su historia personal y se preguntaron, ¿qué pasaría realmente si un chico nerd se metiera en una relación con una mujer que él pensaba que estaba fuera de su alcance? Y la única respuesta que parecían encontrar era un ego desproporcionado, celos e infidelidad, pero todos sabemos cómo termina esto. Después de unas cuantas temporadas tumultuosas, llenas de drama a menudo insoportable, Penny y Leonard sí se casaron, después de que él admitiera haberle sido infiel a Penny en el final de la 8ª temporada. ¿Alguna vez has hecho algo así desde que estamos casados? No, nunca. Qué mal. Le fue infiel a Penny, igual que lo había sido con Priya, y peor aún, esperó hasta que estaban a punto de casarse para confesarlo. Eso, por encima de todo, era la señal más obvia de que Leonard nunca iba a aprender la lección. Los guionistas estaban empeñados en hacerlo un comodín poco confiable. A diferencia del resto de sus amigos, Leonard nunca iba a hacer ningún cambio positivo real. Si acaso, su personaje solo seguiría degradándose. Por supuesto, la boda de Leonard y Penny ocurrió al principio de la 9ª temporada, lo que dejó a los espectadores con 4 temporadas completas de televisión para ver cómo daban vueltas en círculos. Incluso en el mejor de los casos, cuando las parejas en las comedias se casan, las cosas empiezan a desacelerarse.
se mudan de esos icónicos departamentos compartidos a casas unifamiliares. Empiezan a volverse más cerrados y a enfocarse en sí mismos y en sus parejas, y menos en los amigos y la vida social que tenían antes de casarse. Para la 9ª temporada, ya había una creciente atomización en la teoría del Big Bang, y el matrimonio de Leonard y Penny solo empeoró las cosas. Mientras Penny logró conseguir una nueva carrera respetable, Leonard se quedó estancado. Siguió haciendo comentarios sarcásticos sobre su esposa y sus amigos. Dejó de hacer cualquier avance profesional significativo, y se quedó amargado y estancado en el mismo lugar mientras todos a su alrededor lograban crecer y cambiar, porque él ya había cumplido el papel para el que fue escrito. Incluso sus responsabilidades más pequeñas le habían sido quitadas desde hace mucho tiempo. Aunque alguna vez fue el colega y confidente más cercano de Sheldon, esas responsabilidades pasaron a Amy cuando ella apareció en la escena. Tanto así que al final de la serie, son Sheldon y Amy quienes ganan el premio Nobel, no Sheldon y Leonard. Raj finalmente se volvió independiente, así que ya no necesitaba a Leonard como apoyo, y Bernadette se convirtió en la solucionadora lógica del grupo, quien señalaba el mal comportamiento y animaba a los chicos a salir de su zona de confort y madurar. Estamos comiendo la última comida que su madre preparó y ustedes van a lanzársela como niños. Sea lo que sea por lo que estén peleando, déjenlo a un lado. Regresen ahí y sean buenos amigos de Howard o ninguno de los dos tendrá postre. Simplemente no quedaba nada para que un arquetipo de hombre heterosexual como Leonard hiciera, así que lo convirtieron en una fábrica de dramas. Y el resultado es que, aunque Leonard consiguió todo lo que quería, también tuvo un gran retroceso en cuanto a desarrollo de personaje, de alguna manera volviéndose peor en la temporada 12 de lo que era en la primera, pero esa es solo nuestra opinión. Si tienes una diferente, nos encantaría escucharla. Déjanos saber qué piensas del personaje de Leonard en los comentarios, y ya que estás aquí, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a Nerdstalgic para que no te pierdas lo que publiquemos después.